dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar. Señor y Dios, venimos ante tu presencia para estudiar tu palabra. Imploramos por la agencia de tu Espíritu Santo que ilumine nuestros entendimientos con tu palabra, de tal manera que no solo podamos comprender lo que en ella está, sino que también podamos aplicarla en lo personal y como iglesia para que tú seas glorificado en todas las cosas. Guíanos en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Desde hace unos domingos estamos considerando un estudio teológico y bíblico de los dones espirituales. En la mañana de hoy queremos ver terminar el don de profecía. Vamos a ver el don de enseñanza y el don de exhortación. Hermanos, ¿qué tan peligroso es autoproclamarse profeta? Todos sabemos que en nuestros días hay muchos predicadores famosos que dicen que Dios les habla directamente, audiblemente. Ellos proclaman al mundo que Dios les da nuevas revelaciones doctrinales, nuevas revelaciones acerca del futuro. Ellos son profetas a la vieja usanza del Antiguo Testamento. Hermanos, esto es simplemente una equivocación que ellos pueden darse el lujo de tener. Es una declaración menor. Yo sé que cualquiera puede declarar que tiene profecías nuevas a la iglesia. Un loco desquiciado puede hacer tal cosa y no deberíamos prestarle mucha atención. Pero ¿qué pasa si esta persona lo hace con el propósito de engañar al pueblo de Dios? O lo que es peor, ¿qué pasa si una persona engañada por Satanás con el propósito de dañar a la iglesia de Dios se autoproclama profeta? Tal persona no es más que un siervo de Satanás haciendo el mal. Hermanos, ¿cómo ve Dios los falsos profetas? Esto es simplemente algo intrascendente, algo que depende de la percepción personal. Ahora cada uno se percibe o quiere percibirse. Ahora están hasta estos que dicen que son animales. Son animales mientras los mantengan. ¿Qué piensa Dios acerca de los falsos profetas? Dios condena de manera clara y categórica a los falsos profetas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hablar en nombre de Dios sin haber sido enviado por Él es considerado un pecado grave. No se trata simplemente de un error doctrinal, de un error menor, sino que se trata de una usurpación a un oficio que Dios no le ha dado a tales personas. Si nosotros vamos a Deuteronomio 18:20, dice que se establece en ese texto que el profeta que hable en nombre de Dios, cuando Él no le mandó, o que hable en nombre de otros dioses, es culpable delante del Señor.
La gravedad del asunto radica en que el falso profeta no solo miente, sino que atribuye su mentira. ¿A quién? A Dios. En el Antiguo Testamento el problema de los falsos profetas fue recurrente. En Jeremías 23, Dios denuncia a aquellos que corrían a profetizar sin haber sido enviados. Estos hombres, dice Jeremías, hablaban visión de su propio corazón y prometían paz cuando no había paz. Ezequiel 13 describe a los falsos profetas como quienes edifican un muro débil y luego lo recubren con lodo suelto, dando una falsa sensación de seguridad espiritual. En el contexto teocrático de Israel, la falsa profecía era tan seria que conllevaba la pena capital, porque atentaba contra la pureza del pacto y la fidelidad del pueblo de Dios. Miren este texto: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios es falso, el tal profeta morirá. Debían tomarlos los del pueblo, sacarlo fuera de la ciudad y matarlo a pedradas. Tan simple como eso. En el Nuevo Testamento la condena contra los falsos profetas continúa. Jesús de Nazaret, el Señor de señores, en Mateo 7:15 profetiza que vendrían falsos profetas vestidos de ovejas, pero por dentro ¿qué eran? Lobos rapaces. Hermanos, no es lo de afuera. El apóstol Pedro enseña en 2 de Pedro 2:1 que así como hubo en el pasado falsos profetas, en el presente habrían falsos maestros. Juan exhorta a los creyentes en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, a no creer todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Hermanos, la falsa enseñanza no es un fenómeno que solo viene de afuera. Puede surgir de adentro. Para saber si alguien es un falso profeta, la Escritura ofrece criterios objetivos. Hermanos, si algo queremos los pastores de esta iglesia, que ustedes aprendan, que todos aprendamos a discernir. A veces oigo a creyentes diciendo, no, pero es que él habla de Dios. No, pero es que mencionar la palabra de Dios no le da ya de plano ya todo el derecho a confiar y a bajar las armas. ¿Cuáles son los criterios? A ver, ¿este funciona? Ahí está. ¿Cuáles son los criterios que distinguen, de acuerdo a las Escrituras, un falso profeta? Uno, el criterio doctrinal. ¿Qué piensa ese creyente, ese pseudoprofeta sobre la persona de Cristo? Esto es esencial. O sobre las doctrinas esenciales de la Escritura. Primera de Juan 4, 2 y 3 establece que quien no confiesa correctamente quién es Cristo y su naturaleza no es de Dios. Los testigos de Jehová, mis hermanos, no es de Dios. En una ocasión dije en esta iglesia una declaración como esa y me dijeron, no digas nombres, porque si viene un testigo de Jehová se va a enojar y se va. Hermanos, la mayor muestra de amor para con un testigo de Jehová es decirle que va camino al infierno a menos que crea en el Cristo de las Escrituras. En Gálatas 1, 6, 9 se enseña que si uno predica otro evangelio es maldito. No son mis palabras. La fidelidad al evangelio bíblico es una prueba esencial para mostrar si es un predicador legítimo. El segundo es el criterio moral.
El Señor Jesús en Mateo 7:16 dice que por los frutos, y el contexto está, los falsos, los conoceremos. Aquí vemos a estos profetas de la prosperidad que se divorcian, se vuelven a casar y se vuelven a divorciar como si se estuvieran tomando un pote de helado. Los frutos evidencian una carencia no solo doctrinal, sino moral. El tercero es el criterio de la veracidad. Si alguien dice que da una profecía y tal profecía no se cumple, es un falso profeta. ¿Qué dice nuevamente el 22? Pero más adelante, en ese mismo texto, dice que si alguien, vamos a buscarlo en el contexto, perdonen, porque yo pensé que lo había puesto completo. A ver. Ok, aquí. Sí lo hice bien. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? La pregunta es una pregunta legítima, y si alguien dice que es profeta, ¿cómo sabremos que el profeta es verdadero y que está diciendo la palabra de Dios? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, si aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Recuerdan que la semana pasada le conté cómo fui a un evento aquí en Miami? Estaba hablando del año 2010. Y dijo, este año cae el comunismo en Cuba. Y llevamos 16 años más. Más adelante. ¿Cómo debemos considerar a ese profeta? Un falso profeta. Yo me imagino que cuando pasó el año, su iglesia le dijo a ese hombre, hey, ahí está la puerta, usted no puede predicar aquí más. Usted es un falso profeta. Mírele aquí, dice, si alguien dice yo tengo palabra del Señor y no se cumpliere, es un falso profeta. El cuarto criterio es el criterio de la autoridad de la Escritura. Hermano, ¿cuánta autoridad le da ese predicador a lo que dice este libro? Cuando un hombre dice que trae algo nuevo, es que dice que este libro que es inspirado, inerrante, no es suficiente, que necesitamos más cosas. Un verdadero profeta, para usar ese término, o predicador, recuerden el texto de Romanos 6, va a hablar de acuerdo a la medida de la fe, va a hablar de acuerdo a este libro, no se va a ir fuera. Algunos se quieren zafar haciendo esto. Iglesia, no sé si lo han visto, traigo profecía de parte del Señor. Todo el mundo, una profecía. El Señor viene. Dejen la broma. Seamos serios, de verdad. El quinto criterio es el criterio cristológico. El verdadero ministerio exalta a Cristo y proclama el arrepentimiento y la fe para la gloria de Dios. El falso profeta, en cambio, suele desplazar el centro que debe ocupar el Señor Jesucristo y pone allí la prosperidad material, la autoexaltación, experiencias subjetivas o promesas de bienestar sin confrontación del pecado. Hermano, es vergonzoso ver a Maldonado diciendo que se peleó nosotros en Cuba le decimos fajó, con Dios, preguntándole dónde estaban sus millones. Hermano, yo sé dónde están mis millones. ¿Saben dónde están mis millones? ¿Dónde están tus millones? En el cielo. En el cielo están mis millones. Pero ellos dicen que no, que eso es religión. Esperar la venida del Señor Jesucristo es religión. No, lo que ellos creen, eso sí, es vivir en este mundo con sus millones. Bien, mis hermanos, continuando el asunto de la profecía, hay dos cosas que se quedaron
en el tintero. Hasta ahora hemos visto la naturaleza del don de profecía y el propósito del don de profecía. Hay dos cosas más que quiero ver rápidamente en cuanto a este don. Uno es la prioridad del don de profecía. Eso se ve en 1 Corintios 14. Uno dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y más adelante dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. La razón es muy simple. La profecía o la exposición de la palabra, la predicación, es útil y necesaria para todos, para toda la iglesia. Por eso en el 14:1, ya lo leí, y en el 5 dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. El criterio que gobierna a Pablo en este punto es que la profecía es de edificación para toda la iglesia. Y las lenguas, sin interpretación, no lo son. En las penúltima clase de esta serie vamos a hablar del don de lenguas. La otra pregunta es ¿quién puede profetizar? ¿Quién puede profetizar? Debido a la importancia de este don, lo siguiente que debemos dilucidar es quiénes pueden y deben profetizar. Alguien con voz, a ver si lo tengo, ok. Miren lo que dice, antes de ese texto. En 1 Corintios 14:24, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. De acuerdo a ese texto, ¿quiénes pueden profetizar? Todos. Dice, pero si todos profetizan. Y en el 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno para uno, para que todos aprendan y todos sean edificados. Entonces aquí vienen algunos grupos pseudo cristianos, sectarios, dicen, no, aquí todos pueden predicar. Aquí todos los que nos sentamos, y si alguien, el Espíritu Santo lo mueve, que se pare y predique. Y si a otro el Espíritu Santo lo movió, que se siente primero y que predique el segundo. Tomando hiperliteralistamente algunas de las cosas que dice Pablo en 1 Corintios 14. Él no está dando el orden del culto. Él está tratando de organizar un poco el desorden que había en la iglesia en Corinto. Y al menos lo que está diciendo es, a la hora de adorar, primero la premisa de edificación debe ser primaria aquí. Imagínense que uno quiera sobresalir. Y no, voy a hablar ahora y voy a decir que fue el Espíritu Santo. Y entonces dice, pero espérate un momentico. ¿Esto es para edificación o lo estoy haciendo para la autoexaltación? No, lo estoy haciendo para autoexaltación, entonces no lo voy a hacer. Eso es una limitante que pone. Y la otra que pone es el orden. Imagínense que uno estaba predicando por aquí, otro en el mismo salón predicando por allá, una mujer se levantaba y empezaba a hablar en lenguas, dos hablaban, y Pablo trata de regular el orden, al menos diciendo, miren, no hablen dos al mismo tiempo. Es todo lo que está detrás de eso. No es un orden del culto lo que está presentando Pablo allí. Pero bueno. ¿Quiénes son los que deben enseñar? ¿Todos? ¿A qué todos se refieren? Pablo. Bueno, Pablo mismo describe que la profecía es un don espiritual. Y él mismo nos dice que no todos tienen ese don. 1 Corintios 28:30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. No todos son profetas. Entonces cuando dice ese todos, la primera limitante es son todos los que tienen ese don. Por eso poníamos aquí
Los que tienen ese don. ¿Quiénes pueden profetizar? Los que tienen el don de profecía. La segunda limitante es la siguiente. Y yo sé, mis hermanos, que aquí no voy a ser muy popular. Y es que las mujeres están excluidas del uso de este don en el contexto de la asamblea reunida. Eso es algo que se me ocurrió a mí. Miren lo que dice. Yo sé que está un poco chico, pero aún así algunos toman fotos de las slides, entonces quería ponerlo. Pero básicamente miren lo que dice este texto. Pero pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino a que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos, porque es indecoroso, es desordenado que una mujer hable en la congregación. Ahí la palabra es eclesía. No se está usando en el término de la iglesia como institución, sino de la reunión. Es como se está usando la palabra ahí. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Yo no tengo tiempo para exponer todo el pasaje. Me encantaría. No por otra razón que quiero que entiendan bien el punto. Pero al menos hay algunos hechos que el pasaje nos enseña y que no son objetables. Primero, la costumbre de que las mujeres no prediquen en el contexto de la iglesia no era algo localista. O sea, Pablo no está diciendo esto porque simplemente las mujeres en Corinto predicaban mucho. Y a veces estaba un hombre predicando y se paraba una mujer al mismo tiempo y empezaba a predicar con autoridad. ¿Cómo sé, mis hermanos, que esto no era un asunto solo de la iglesia de Corinto, basado en ese pasaje? Como en todas las iglesias de los santos. ¿Dónde está eso? Todas las iglesias de los santos. Esto no era un asunto de Corinto, no era un asunto de Éfeso. Vamos a ver un texto allí. Era un asunto de todas las iglesias de los santos. Hay un orden. Y si vemos el contexto, vemos que, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, dice una razón ontológica de creación. La mujer procede del hombre. No significa que, lo que significa, vamos a decir, no lo que no, sino lo que significa es que es el hombre el que procrea, el que engendra, el que engendra. Hay un orden creativo. Tampoco, no solo no era localista, sino que tampoco era un asunto arbitrario. ¿Cómo sé que este mandamiento no es un asunto arbitrario? A ver si me ayudan a hacer la exégesis. Porque la ley lo dice. Porque es un asunto de la ley. La ley, y uno si ve el contexto, aquí no está hablando de la ley moral, sino de todo el Antiguo Testamento. Uno puede ir a lo largo de la ley, por ejemplo, en los versículos previos, él está diciendo, porque la ley dice, a ver si tengo el texto a la mano, perdón, debí haberlo puesto. 1 Corintios 14. Y lo que cita es Joel, cuando dice que en otros hablaré en otras lenguas y no oirán, y lo que está citando es Joel, y Pablo le llama la ley. Entonces, en este contexto, la ley habla de la revelación previa al nuevo pacto, el Antiguo Testamento. No era un asunto arbitrario, era un asunto que por causa de la creación de Dios y de la naturaleza del ser humano, Dios en su soberana voluntad demandó eso, que sean los hombres los que prediquen en el culto público,
que sean los hombres los que oran en el culto público? Por ejemplo, vayan conmigo, por favor, a Primera Timoteo, capítulo 2. Aquí vienen los opositores a esta. No, es que las mujeres de Éfeso eran de Anjá. Y las describen que parece que está describiendo a una cubana. No, no eran así. No es por eso que Pablo está diciendo eso. No es porque las mujeres de Éfeso eran. Ok, vamos a leer desde el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 2, porque esto es importante, hermanos. 1 Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí la palabra para hombres es la palabra griega anthropos. Anthropos hablaba de la humanidad, no hablaba de hombre o de mujer, sino de toda la humanidad, independientemente del sexo. Dios quiere, no tengo tiempo para explicar, no estamos hablando de la predestinación hoy, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los seres humanos, independientemente de su sexo, rango y edad, nacionalidad. Es anthropos. Esto es importante. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí en la palabra griega para hombres, ¿cuál es? Anthropos de nuevo. Él es el mediador entre Jesucristo, Dios y la humanidad. Esto es importante. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras y contiendas. Hermanos, ¿cuál es la palabra griega para hombres allí? Andros. Andros es hombre, varón, masculino. Lo que está diciendo Pablo con la autoridad apostólica es que en el culto de adoración, y lo sé, porque si vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, vemos que todo lo que Pablo escribió en esta epístola era para que Timoteo supiera cómo debían ser las cosas en la asamblea. En la asamblea, los hombres debían orar levantando manos santas sin iras y contiendas. Noten lo que sigue diciendo. Asimismo que las mujeres, ¿ven el contraste? Los hombres varones oren doquiera que se reúnen, las mujeres, asimismo que se atavíen, eso significa que se vistan con modestia y pudor, decorosamente, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. El punto es que hay un orden creativo que debe seguirse en el contexto de la asamblea. Pero también la caída nos enseña que debe haber un orden X en la asamblea. No es que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. De hecho, mis hermanos, probablemente las mujeres sean el ser más inteligente que hay en la creación. Y un hombre no hace bien si no oye a su mujer. No es de inteligencia, no es de capacidad. ¿Saben de qué es? De orden. Dios creó la creación con cierto orden y debemos sujetarnos a eso.
Así que las mujeres están exentas de predicar en la asamblea del Señor. Él ha determinado eso. Hermanas, probablemente algunas de ustedes lo puedan hacer mejor que yo. No hay ningún problema con eso. ¿Sabe qué es lo lamentable? Que tú lo veas como un desperdicio. Oye, ¿qué clase de nivel aquí se está desperdiciando en esta iglesia? Si yo pudiera predicar, Joel, ni Rick Williams, ni lo friego aquí. Es un desperdicio todos los dones que yo tengo. Hermana, no es ningún desperdicio. Es un asunto de fe y sujeción a la palabra de Dios. Lo más importante de todo esto es que en cuanto a los hechos, ya vimos primero que era un asunto universal en todas las iglesias, ya vimos que no era un asunto arbitrario, es de la ley. En último lugar, es Dios el que lo manda. Es Dios el que lo manda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Espérense. Viene ahora. No solo en cuanto a la enseñanza, y voy a ser redundante aquí ahora, no solo el don de profecía era un don que debía estar en la iglesia. En segundo lugar, de acuerdo a Romanos 12, 6, estaba el don de enseñanza. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos está dada, si el de profecía, ya lo vimos, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, eso lo veremos la semana que viene, el que enseña en la enseñanza. Ese es el otro don que debe estar en la iglesia. La palabra griega que Pablo usa para enseñanza es la palabra griega didascalia. Esa palabra viene de didasco, que significa enseñar, instruir o impartir conocimiento. Morfológicamente, el sufijo ia, didascalia, generalmente indica acción o resultado, por lo que didascalia puede referirse tanto al acto de enseñar como al contenido de la enseñanza. Voy a citar, déjame ver si lo tengo, lo que dice Kittle en su comentario. Déjeme decirle que si usted lee inglés y puede tener el diccionario de griego más grande que hay, son 10 tomos así, de griego, yo se lo recomendaría. Barato no es, pero aquel que quiere entender un poco más del griego, es útil tenerlo. En español lo que hay es un extracto así, son 10 tomos así. Y lo que hay en español, porque dicen que los hispanos no leemos teología profunda. Debiéramos protestar contra las editoriales acerca de eso. Es un tomo así, pero es todo un resumen. Ahora, dice Kittle sobre didascalia. Esta palabra denota, oigan, para que entiendan de qué estamos hablando con el don de enseñanza. Denota la enseñanza y el aprendizaje en el sentido amplio de impartir conocimientos teóricos y prácticos, teniendo como meta el máximo desarrollo posible del alumno. El término tiene un fuerte peso intelectual y autoritativo, por eso también puede significar demostrar. El punto es que didascalia es enseñanza a nivel intelectual o académico. O sea, cuando se está enseñando, se está preocupado por el pensar. Ahora, no solo para llenar de conocimiento la cabeza, sino para que eso baje al corazón y del corazón a la voluntad y se viva con respecto o con coherencia con lo enseñado. En el griego clásico el término se usaba para hablar de instrucción formal o la transmisión de conocimiento o formación moral.
En el Nuevo Testamento, que es lo que más nos interesa, adquiere el significado de enseñanza teológica en particular. No se trata solo de educación intelectual, sino de mostrar lo que enseña la palabra para que pueda terminar en la voluntad. Muchas veces esta palabra, didascalia, se traduce en nuestras versiones como, a ver si alguien sabe. Aquí hay gente que sabe. Otra. Es más común de lo que ustedes, cuando lo digan, dicen, ah, sí. Bueno, esta palabra se traduce muchas veces en el Nuevo Testamento como doctrina. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:16, cuando dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ahí la mejor traducción sería de la enseñanza, porque se utiliza didascalia y es la mejor traducción. El punto es, un buen maestro, hay dos cosas que debe velar con sumo celo: su propio carácter y lo que enseña. En 2 Timoteo 4:3 nos dice que iba a llegar un tiempo donde la sana doctrina no sería algo apetecible. Dice, no sufrirán la sana doctrina. No querrán ser enseñados con profundidad. Preferirán en ese tiempo cuando llegue que se les haga una historia que la enseñanza de la Escritura. Me preocupa cuando un pastor dice, no, esto no lo puedo enseñar en mi iglesia. No, eso es para el seminario. Hermanos, pregunta, ¿hay algo aquí que sea para un seminario? La mayoría de las cosas que se revelaron en este libro fueron a una iglesia que apenas habían personas que sabían leer y escribir. Y se nos manda a enseñar a la iglesia. Así que si un día usted nos oye dando una clase de la providencia divina, no piense, no, eso no es para aquí, eso es para los pastores. Oh, pero eso no está en la Biblia. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, está en la Biblia. Si está en la Biblia, ¿quién debe aprender de eso? Todos. Tito 1:9 nos advierte a que debemos exhortar en la iglesia con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Aquí es lo que está diciéndonos Pablo, es que la enseñanza bíblica, tal como está en las Escrituras, si queremos ser fieles en ella, tendrá algo de polémica. No es simplemente que vamos a dar instrucción, también mostraremos lo que está mal. Entonces, si hablamos mal de los apostoletes que dice que son apóstoles, no estamos haciendo mal. Debemos enseñar con sana enseñanza y convencer también a los que contradicen. Aquí didascalia, en este texto último de Tito 1:9, establece que no debe ser mi opinión privada, mi reflexión especulativa. Debe ser la enseñanza apostólica, objetiva, medible, normada por la palabra de Dios. Y ahí que defino el don de enseñanza, oigan esto, como la habilidad dada por el Espíritu mediante el cual el creyente explica, pues estoy hablando de creyente porque no tiene necesariamente que ser un pastor, la habilidad dada por el Espíritu Santo mediante el cual un creyente explica, sistematiza y ejemplifica fielmente la revelación bíblica, produciendo edificación doctrinal y madurez espiritual en la iglesia. En otras palabras, el don de enseñanza es la gracia del Espíritu mediante la cual un cristiano es capacitado primero para comprender lo que este libro enseña. No se puede enseñar lo que no se ha comprendido antes. Y luego que lo has comprendido, comunicar fielmente la revelación bíblica. Este creyente instruye a la iglesia en la sana doctrina, promoviendo la madurez, estabilidad y fidelidad del evangelio. O sea que un maestro no ve simplemente la enseñanza como un fin en sí mismo.
aunque está enseñando y está instruyendo primero la mente, la meta final es que eso llegue a la voluntad. O sea, que se viva lo que se ha enseñado. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este don? O sea, ¿cómo reconocer, mis hermanos, que una clase es buena? No es importante eso. Ustedes irán por ahí y verán, pero qué elocuente habla ese hombre. ¿Es simplemente eso? Hay varios elementos. Primero, una buena clase posee fidelidad exegética. Para decirlo de otra manera, ese hombre está enseñando lo que la palabra de Dios enseña. De verdad, él ha hecho un exégesis a lo largo del texto que está enseñando, el contexto inmediato, el contexto general de las Escrituras. ¿Está explicando de verdad lo que dice la Biblia? Segundo, debe poseer claridad doctrinal. En este sentido, no debe ser ambiguo. Cuando tú no entiendes de dónde viene ni a dónde va, y hermanos, todos hemos dado una clase donde nadie ha entendido. Yo he dado muchas de esas. Todavía, por eso pregunto, ¿entendieron o me hice entender? Porque uno puede dar una mala clase así. Pero usualmente debe poseer claridad doctrinal. Este hombre no solo está enseñando, sabemos de dónde viene y a dónde va, teológicamente hablando. Defensa de la verdad. Es alguien que está de verdad defendiendo la enseñanza de las Escrituras. No ha pactado un tratado de paz con el error. Hermanos, el día que los maestros de esta iglesia pacten con el error, o sea, tú ves que no quiere meterse con nadie, algo está pasando. Los hombres de Dios no deben temer picar el pastel, como decimos en mi país. Orientación formativa significa esa clase nos lleva a algún lugar en la vida práctica. ¿Está simplemente interesado para que haya más conocimiento aquí o está interesado en que haya más vida práctica? Estos son los elementos que deben estar en una enseñanza sana y bíblica. Ahora, hermanos, ¿qué tan importante? A ver si está, no. ¿Qué tan importante es el don de enseñanza en el contexto de una iglesia? Miren qué tan importante. El Señor Jesús es primariamente presentado en la Escritura como un maestro. La Gran Comisión implica el lugar central que tiene la enseñanza en la vida de una iglesia. ¿De dónde saco eso? ¿De dónde saco que la Gran Comisión demanda una importancia visceral del don de enseñanza? Y aparte de eso, sí, que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, ¿cuántas cosas debemos enseñarles a ustedes? Todas las cosas que Él nos ha mandado. Algunas, las más importantes, todas. Por tanto, la iglesia no puede desligarse de la enseñanza sin traicionar la naturaleza de la esencia como iglesia, de su esencia como iglesia. Tan pronto como se inicia la iglesia, dice que perseveraban en la doctrina. ¿Saben cuál es la palabra griega que utilizó ahí para doctrina? Didascalia. Lo que está diciendo es que una vez que enseñaban los apóstoles algo, todos iban corriendo a hacerlo. La enseñanza es el medio ordinario por el cual se transmite el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 3, se edifica el cuerpo de Cristo, Efesios 4, 11 al 14,
se preserva la unidad de la iglesia en la verdad, Efesios capítulo 4, y se presentan aquellos hombres que son aptos para ministrar en la iglesia. Dice que deben ser, aptos para enseñar. Desde nuestra perspectiva eclesiológica, la predicación expositiva y la instrucción doctrinal no son actividades accesorias. Constituyen uno de los medios ordinarios de gracia. Por eso insistimos. Cuando muchos están diciendo, vamos a quitar la escuela dominical, es mucho tiempo en la iglesia, los niños se cansan. Bueno, si mira, aquí está mi papá. Si estuvieran en las iglesias de antaño, que empezaban a las 9 de la mañana y a la 1 todo el mundo estaba ahí todavía, y nadie protestaba, y yo era un niño, como los demás, y me hizo bien, no lo contrario, pero ahora cada vez que estamos haciendo, reduciendo los espacios. Y que cuando reducimos los espacios, ¿qué pasa con la instrucción? Pasa a un segundo plano o no existe. El siguiente don, déjenme poner segunda, es exhortación. El tercer don, exhortación. Ya vimos profecía, enseñanza y exhortación. Déjenme concluir el anterior. El don de enseñanza son aquellos que tienen la capacidad de instruir, ya lo dije, ¿verdad?, a la iglesia. Lo que estamos haciendo ahora es enseñanza. La predicación profética, para decirlo así, es autoritativa y cualquier medio accesorio que le pongas alrededor le hace perder el carácter profético. Ahora se acostumbra de que uno está predicando y le ponen una musiquita atrás. ¿Lo han visto ustedes por ahí? O ponen un PowerPoint y el predicador está diciendo porque Cristo fue clavado y ponen una foto del Señor, lo cual iría en contra de uno de los mandamientos del Señor, pero ponen un PowerPoint con una foto de una persona siendo clavada. Esos accesorios que se pueden poner matan la naturaleza profética del don. Pero la clase en didascalia no. Puede usarse. Podemos usar PowerPoint, podemos usar de una ilustración más allá de lo acostumbrado, etc. Ahora, exhortación. Viene de parakaleo, en griego, es de para, al lado de, cuando llamas a alguien, ven, échate para acá. Y kaleo, llamar, ven, yo quiero hablarte. Es una instrucción también, pero a un nivel más personalizado. Puede usarse exhortación públicamente. Se utiliza en la Escritura. Y puede usarse a un grupo pequeño. Sin embargo, generalmente, cuando estamos hablando del don de exhortación, está hablando algo más personalizado. Esa palabra puede traducirse, tiene muchas traducciones, puede traducirse consolar, animar, exhortar, rogar, amonestar. En el contexto de Romanos 12:8, que es el texto donde estamos, esta palabra aparece como un participio presente activo. Lo voy a explicar, pero es importante. Lo que está diciendo es que exhortación como don no es simplemente algo que se hace incidentalmente. Es un estilo de vida. Aquel que tiene el don de exhortación no solo lo hace eventualmente, él lo hace habitualmente. ¿Entienden? Activo es que se esfuerza en hacerlo con los demás. El que exhorta, dice en la exhortación, es alguien que está enmarcado, esforzándose diligentemente por desarrollar y ejercer ese don. Es lo que está detrás de esa expresión, el que exhorta en la exhortación. Él se esfuerza diligentemente en hacerlo. Así que podemos definir el don de exhortación como la capacidad concedida por el Espíritu Santo para aplicar eficazmente la verdad bíblica a situaciones específicas. Déjame ver si yo tengo esa. No. A situaciones específicas
animando, consolando o corrigiendo con el fin de promover la madurez espiritual. ¿Quiénes tienen el don de exhortación? Aquellos que discipulan a otros, aquellos que dan consejería, están en el marco de este don. La meta es fortalecer al débil, animar al desanimado, confrontar al que está desviándose. Esa persona debe ser preparada bíblica, teológicamente, para dar consejería a hermanos que necesitan guía, dirección y ánimo. Cuando al final yo ponga las características que deben tener, que ya lo voy a hacer, y usted tenga el don de exhortación, acérquese al pastor Daniel. Usted debe estar en el ministerio de discipulado. Usted debe aprender a cómo consolar y animar a otros. Bien. ¿Cómo saber si tengo el don de profecía, de enseñanza o de exhortación? Primero veamos algunos indicadores comunes que los tendrán todos los que tengan el don de instruir a otros. Hay algunas cosas. Usted tiene un amor profundo por la palabra escrita. Yo creo que todo creyente diría eso. Amén. Segundo, un deseo intenso. Usted tiene un deseo intenso por conocer, explicar y aplicar la escritura con fidelidad. Hermanos, no puede ser maestro, no le garantizo que no tiene ninguno de estos dones aquel que no le interesa estudiar la Biblia. Hay gente que dice, no, yo creo que tengo el don de profecía, el don de predicación, pero a mí no me gusta estudiar. Usted no tiene el don de predicación. Porque una de las cosas que pone el Espíritu Santo, cuando le da ese don, es un deseo intenso por conocer más este libro. Entonces usted tiene un deseo intenso por conocer y luego que conoce, explicar, aplicar la palabra de la Escritura con fidelidad. ¿Qué significa eso? No estoy tan preocupado por mostrar cuánto sé, sino que yo estoy sujeto a lo que este libro dice, independientemente de si me gusta o no. Usted tiene la capacidad de comunicar la verdad con claridad y peso espiritual. Ok, usted tiene deseo por estudiar las Escrituras. Usted tiene tremendo deseo, un deseo intenso por conocer, explicar. Pero una vez que usted lo hace, nadie entiende. Usted tiene problemas tal vez en el habla, nunca termina las oraciones, empieza una oración y luego salta a otra y uno dice, ¿por dónde viene? No entiendo. Bueno, si le pasa eso, debe buscar en otro don. Porque cuando Dios le da el don de enseñanza, de predicación y de exhortación, tienes la capacidad para comunicar la verdad con claridad. Sensibilidad pastoral, y no quiere decir que vaya a llegar a ser pastor. Hacia el pecado, la santidad y la consolación. 5. ¿Tienes confirmación externa por parte de la iglesia? Y hermanos, todos aquí tenemos personas a quienes le caemos bien. De pronto estamos en un grupo y hablamos, estamos debatiendo y digo algo, pam, 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 y mi mejor amiguito, mi pana o mi esposa, que me ama más de que lo que debiera, me dice, tú pudieras ser un predicador. Debe tener confirmación externa por parte de la iglesia. No puede ser la opinión de uno. Tienen que ser varios los que dicen, ¿tú sabes que tú puedes enseñar? Preguntas de autoevaluación. ¿Amo estudiar las Escrituras en su contexto y profundidad? Hermanos, esa pregunta debería ser respondida por todos con un rotundo y alto sí. Sin embargo, aquellos que tienen el don de profecía y de enseñanza tendrán un amor más intenso por conocer el contenido de este libro.
Me preocupa más ser fiel al texto que ser original o impactante. Hay personas que les gusta llamar la atención. De hecho, los nuevos que están viniendo, a veces los nuevos en su inexperiencia dicen, voy a hacer esto diferente a lo de los pastores. Eso le va a impactar a la iglesia. Generalmente es contraproducente. No trae el beneficio de impactar a la iglesia. Más bien dicen la gente, él no está usando el don en su gestión, que es lo que veremos más adelante. Mi consejo a los nuevos, hagan las cosas como nosotros las hacemos. Cuando gane la confianza de la congregación, entonces puede hacer algo original. Por favor, no sea que se va a tirar del techo para abajo o algo así. Me incomoda cuando la Biblia es usada fuera de contexto. No es una incomodidad, no es que te enojas y tiras. No, pero ¿entienden lo que estoy diciendo? Uno dice, wow, estás abusando con la escritura, no hagas eso. Hay personas que no le interesa. Lo que le interesa es una buena historia. Mientras hagan una buena historia y yo me ría, está bien. No, el que está interesado en la verdad de Dios le preocupa, le interesa que lo que se enseña no esté fuera de contexto. Pase mal. ¿Puedo explicar verdades bíblicas de manera clara a otros? Las personas dicen, oye, cuando tú me explicaste ahora algo que yo nunca había visto así. Generalmente los maestros y predicadores empiezan enseñando en un contexto menos formal y los hermanos empiezan a dar cuenta, y aún los pastores obviamente. Otros me dicen que entienden mejor la palabra cuando la explico. Tengo facilidad para aplicar el texto en situaciones reales a la vida cristiana. Y obviamente, mis hermanos, eso se va a desarrollar con el paso del tiempo. No todos vamos a tener el mismo nivel de hacer esto empezando. Mi enseñanza informal produce convicción, consuelo, exhortación bíblica en otros. Importante, los líderes de la iglesia reconocen esta capacidad en mí. Hermanos, hay personas que aburren de hablar. Están haciendo una historia de la película de terror que vieron la noche anterior y te da ganas de bostezar. Obviamente eso indica que no tiene el don, no pasa nada. Pero si alguien hablando ya aburre, él no debería pensar en que tiene el don. No estoy siendo ni sarcástico ni hiriente, estoy siendo real. Aquí el punto de esta serie es descubrir qué don tenemos. ¿Es así o no es así? Uno, estoy dispuesto a ser corregido doctrinalmente, sobre todo si estás en las primeras fases de aprendizaje. A veces los jóvenes leen un libro, yo también me pasó, leen un libro y llegan a una convicción X y empiezan a debatir con todos. Bueno, si usted lee un libro que le gustó y usted llegó a ciertas conclusiones, ¿saben cuál es mi consejo? Nadie sabe lo que estoy pensando. Siga leyendo, lea otros libros, no se vaya con la primera, independientemente de cuán lindo sea. Siga leyendo. Una persona que tiene el don va a tener que echar muchas páginas para la izquierda. Sobre todo ver la Biblia con objetividad, no guiándose por el primer libro que leyó. ¿Alguna pregunta? Tengo tiempo para una pregunta. Si tiene más, póngala en el buzón y la responderé la semana que viene. Ok, buena pregunta. El don de enseñanza puede ser encontrado en la mujer. Dice que las mujeres maduras enseñen a las mujeres más jóvenes, y ahí hay un presupuesto que las mujeres jóvenes reciben el don de enseñanza y deben ejercerlo. Por lo que vimos, no debe ser ejercido en la asamblea. Y creo que es claro Pablo en Tito capítulo 2 cuando dice las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes. Y en 1 Timoteo capítulo 2 es claro, es decir, que Pablo
como apóstol de la iglesia, no admitía que una mujer enseñara públicamente en la iglesia y ejerciera dominio sobre el hombre. Vimos que no era un asunto de contexto local, sino que era un asunto del orden de la creación y del orden de la caída también. Es el don de exhortación también puede y debe ser encontrada en hermanas que deben discipular a otras hermanas, que deben aconsejar a otras hermanas, obviamente que van a tenerla. ¿Alguna otra pregunta? Oh, la pistola. Vamos a orar, hermanos. ¿Era solo para tomar la foto o querías que hiciera algún comentario? Ok. Mira, vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te damos gracias por tu palabra. Guíanos a ser una iglesia que sirve y sirve unos a otros de acuerdo al patrón de las Escrituras. Danos sujeción a ella y permite que todo eso acontezca para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.